Vamos a ver a continuación un nuevo tema que corresponde al capítulo 11 de la bibliografía, que es equilibrio y elasticidad, y en particular esta unidad vamos a estudiar, o los objetivos son ver cuáles son las condiciones que van a determinar que un cuerpo, un objeto o una partícula esté en equilibrio. Vamos a ver un nuevo concepto. Habíamos hablado del centro de masa. Vamos a introducir una variación sobre este concepto, que es lo que se denomina centro de gravedad, que muchas veces se confunden y en general suelen coincidir, pero no necesariamente es lo mismo, son conceptos distintos. Vamos a resolver estos problemas, en particular aplicados a cuerpos rígidos. Y posteriormente vamos a comenzar a analizar qué es lo que sucede cuando ya los objetos o los cuerpos no se comportan como un cuerpo rígido, que recordemos que es indeformable, sino que sufren deformaciones debido a la acción de fuerzas externas, como las que hemos estado viendo, ya sea, digamos, fuerzas concurrentes a un mismo punto, o bien fuerzas tangenciales, como por ejemplo las que se aplicaban cuando estudiábamos el capítulo anterior, el tema de las torcas. Y por lo pronto, bueno, estudiar qué es lo que sucede cuando estas fuerzas superan un cierto valor, a partir del cual ya los cuerpos comienzan a deformarse de una manera permanente hasta que se llega, digamos, a la ruptura. En general, vamos a modelar, digamos, el cuerpo, un cuerpo extenso, digamos, o extendido como una partícula, siempre que, digamos, o lo vamos a definir que está en equilibrio, cuando la resultante de las fuerzas que actúan era cero. Y esto era fácil porque en realidad definíamos la partícula como una, digamos, cuyas dimensiones eran despreciables frente al resto del problema. Entonces prácticamente era como si estas fuerzas actuaran en un mismo punto. El tema es qué es lo que sucede en un cuerpo extendido, ya que estas fuerzas podemos suponer, digamos, que sus rectas de acción son concurrentes a un punto, pero se puede dar el caso, como hemos visto en los movimientos de rotación, de que esto no es así, y bueno, tenemos que considerar esa situación para poder definir nuevamente el concepto de equilibrio. Más adelante, y en la segunda parte, vamos a digamos, salir de este modelo idealizado de los cuerpos rígidos para introducirnos en el mundo de los cuerpos reales deformables. Vamos a ver algunos conceptos desde el punto de vista físico, que le llamamos esfuerzo, deformación, y vamos a estudiar un principio sencillo que se denomina la ley de Hooke, que muchas veces se aplica en algunos conceptos de física que ya hemos estudiado, como por ejemplo en los resortes. Vamos a ver la primera parte, que corresponde a equilibrio, como habíamos dicho. Definimos que una partícula está en equilibrio cuando ésta no tiene aceleración. Si esto lo hacemos con un cuerpo extendido, podemos, digamos, recurrir a la primera ley de Newton, o primera condición de equilibrio, que nos dice que la sumatoria total de las fuerzas tiene que ser igual a cero. Si esto lo hacemos extensivo a un cuerpo extendido, o a, digamos, un cuerpo que tiene dimensiones en el espacio, podemos hacer, digamos, extender esta condición a que la sumatoria de fuerzas en cada una de las direcciones de nuestro sistema de referencia también tiene que ser igual a cero. Recordando que esta sumatoria incluye solamente las fuerzas externas, dado que, como vimos anteriormente, siempre la sumatoria de las fuerzas internas, dado que se cumple con el principio de acción y reacción, estas se anulan mutuamente entre sí. Ahora bien,
¿Cuál es una condición para un cuerpo extendido? En un cuerpo extendido podemos aplicar las fuerzas en distintos puntos del mismo, como vemos ahí en la gráfica. En este caso particular tenemos que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, como lo tenemos dibujado, da igual a 0. Pero si consideramos que este cuerpo puede rotar alrededor de ese punto central en un eje que ahí está dibujado en perspectiva, pero que podríamos considerarlo perpendicular a la pantalla, la condición para que el cuerpo no rote es que las torcas sean igual a 0. O dicho de otra manera, que el momento angular resultante de la aplicación de estas fuerzas sea igual a 0. Aplicando la relación que habíamos visto anteriormente, en donde había una relación entre la torca neta y la variación del momento angular, dado que el momento angular es 0, eso nos está indicando dos condiciones. La primera de ellos que es constante, por lo tanto la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Y la segunda condición, que nos implica que el momento angular sea igual a 0, es que el cuerpo no está rotando. Al no estar rotando, ello implica que no hay aceleraciones centrípetas como las habíamos definido. Entonces, en esas condiciones podemos mencionar que si se cumplen ambas, el cuerpo está en equilibrio. Recordemos que la condición de equilibrio no necesariamente implica que el cuerpo esté en un estado estático, sino que puede estar trasladándose de manera uniforme o en una velocidad constante en un movimiento rectilíneo. Vamos a considerar entonces ahora o vamos a definir el centro de gravedad, suponiendo en principio que el cuerpo, digamos, es extenso, pero que la atracción de la gravedad, la aceleración gravitatoria, que como vimos puede variar con la altura, bien, o la energía potencial también varía con la altura, vamos a considerar que en realidad esta variación es mínima, es despreciable, bien. Entonces, en esas condiciones, en donde la extensión vertical, que es donde vamos a poder observar la variación de la atracción gravitatoria, esta es despreciable, entonces en esas condiciones coinciden el centro de gravedad con el centro de masa que habíamos definido anteriormente, y era lo que les comentaba hace un tiempo, que son conceptos similares, pero implican desde el punto de vista físico distintas, digamos, distintas explicaciones. Entonces, retomando la definición del centro de masa a través de los vectores de posición, considerando que el cuerpo está formado por una multiplicidad de pequeños elementos con una determinada masa y que los podemos ubicar respecto de un sistema de referencia, podemos definir que en cada uno de esos elementos actúa la misma fuerza de gravedad, como habíamos dicho anteriormente. Entonces vamos a definir un peso en cada uno de esos elementos y dado que, o considerando que este cuerpo puede rotar alrededor del eje Z que está pasando por el origen de coordenadas, vamos a poder definir entonces también una serie de torcas que puedan estar actuando en este caso. Reemplazando, o mejor dicho, recordando la definición de torca en función del producto vectorial y reemplazando los valores del peso de cada uno de esos elementos,
la torca total o neta que va a estar actuando es simplemente la sumatoria de la torca de cada uno de estos elementos, que es distinta debido a que la posición relativa respecto del eje de rotación es diferente. Pero como la fuerza de gravedad dijimos que es exactamente la misma en toda la extensión del cuerpo, la podemos considerar constante y la podemos sacar de la ecuación. Vemos, por un lado, que la sumatoria de cada una de las masas es la masa total del objeto, entonces multiplicamos y dividimos por la masa total. En este caso multiplicamos por la masa total a G, y en este caso lo aplicamos dividiendo a este término. De tal manera que vemos que este cociente coincide con la definición de la posición del centro de masa, y la masa total del objeto multiplicado por la gravedad no es otra cosa que el peso total de ese cuerpo o ese objeto. Entonces, en estas condiciones, como habíamos dicho, la posición del centro de masa y la posición del centro de gravedad coinciden, que era la hipótesis de partida que habíamos tenido. ¿Cómo podemos localizar rápidamente el centro de gravedad? Y sostenemos un objeto de manera que pueda rotar, que pueda aparecer esta torca, y este objeto va a tender a rotar hasta que la torca se anule, esto es, hasta que el sistema entre en equilibrio. En esas condiciones sabemos que las fuerzas son concurrentes al centro de gravedad. Por lo tanto, si el peso del objeto va a quedar en la misma línea que la tensión que ejercemos con la mano en este dibujo que tenemos acá, se van a cancelar mutuamente entre sí, de acuerdo a la primera ley de Newton, y como no hay desfasaje, eso quiere decir que ambas fuerzas son colineales y por lo tanto pasan por el centro de gravedad. O sea que el centro de gravedad va a estar ubicado sobre esta línea imaginaria vertical que hemos trazado acá. Luego tomamos el objeto, lo sostenemos en algún otro punto diferente, lo dejamos que rote hasta que alcance la situación de equilibrio, o sea, donde desaparezcan las torcas y el momento angular sea igual a cero, y dado que sabemos que el centro de gravedad va a estar sobre la misma línea, evidentemente en el cruce de ambas líneas imaginarias, ahí se va a ubicar, es la única posibilidad que existe, que esté ubicado el centro de gravedad. Esto, vamos a volver sobre este concepto cuando veamos más adelante el laboratorio de movimiento armónico simple, y veamos particularmente una de las aplicaciones, que es el péndulo físico. Así que esto ténganlo presente. Bueno, hay una serie de problemas, como siempre les dejo los problemas que estimo que son más representativos de los temas que hemos visto. De todas maneras, como siempre, les recomiendo que lean y traten de comprender todos los ejemplos resueltos que trae el libro. En este caso, bueno, vamos a aplicar todo lo que hemos visto recién de equilibrio, tanto en la sumatoria de fuerzas en los distintos ejes, como el concepto de rotación en particular para cada uno de estos elementos. ¿Mm? Pasando a la segunda parte del tema que tratamos ahora, como dijimos, el cuerpo rígido es un modelo idealizado que es útil para simplificar el estudio de muchos problemas, como por ejemplo el tema de rotación, como habíamos visto, pero que en realidad en la práctica muchas veces cuando aplicamos fuerzas suficientemente grandes ya no es aplicable, digamos, este concepto del cuerpo rígido, dado que los cuerpos sufren deformaciones, ¿bien? Por ejemplo, cualquiera de nosotros ha visto el tema de muchos ejercicios que habían visto del hombre que camina por la tabla, particularmente referido a
los ejercicios que van a ver en relación a al concepto de equilibrio que vimos anteriormente, por ejemplo, el tema de la escalera, pero si observamos detenidamente, vemos que a medida que una persona sube por una escalera o camina por un tablón de un andamio, este se deforma, este cambia la forma. Entonces ya no podemos trabajar con estos conceptos, y más en aplicaciones, como les decía, que tengan más que ver con la realidad. Entonces vamos a introducir una serie de conceptos que nos van a permitir estudiar este fenómeno desde el punto de vista de la física. El primero de ellos es el esfuerzo, que lo vamos a definir como la fuerza que es aplicada por unidad de superficie o unidad de área, que va a ser la causa que va a terminar produciendo un cambio en la forma, y a este cambio de forma la vamos a denominar deformación. Esto lo vamos a poner en relación a los distintos cambios de forma que se pueden provocar en algunos casos específicos que vamos a estudiar. Por lo tanto, ya vamos a definir en ambos, digamos, para cada una de estas aplicaciones, el esfuerzo tanto como la deformación. Pero sí podemos establecer una relación entre esa fuerza que provoca el cambio de forma y el cambio de forma resultante o la deformación, y a esta relación, en la medida en que se mantenga constante, o sea que haya una proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación, a esa relación la vamos a denominar módulo de elasticidad. ¿Bien? O sea que cuando existe una relación de proporcionalidad o recíproca entre el esfuerzo realizado y la deformación, y ésta se mantiene para cierto rango de esfuerzos con deformaciones, digamos, proporcionales, a esa, digamos, al comportamiento de esos materiales en esa situación, se dice que se cumplen con la ley de Hooke, de proporcionalidad. Vamos a ver algunos de los casos más particulares. Por ejemplo, el caso de la tensión. Esto mismo que vamos a ver también lo podemos aplicar más adelante, como vamos a ver, para la compresión. En el caso de la tensión, tenemos un objeto que inicialmente tiene ciertas dimensiones. Por ejemplo, en este caso tiene una superficie con un área determinada y un largo dado. Si de alguna manera logramos aplicar una fuerza de tracción en una misma dirección, pero en sentidos opuestos, en dos puntos diferentes de ese objeto, a ese tipo de esfuerzo se le denomina esfuerzo de tensión. Y lo vamos a definir como la fuerza aplicada perpendicularmente a una determinada área. Bien, en este caso estamos refiriéndonos únicamente a las magnitudes. Fíjense que en ningún momento estamos trabajando con unidades, por lo que el esfuerzo en realidad es una cantidad escalar en sí. Podríamos llegar a hacer algún tipo de definición escalar, pero sería muy complicado y realmente no nos aportaría demasiado al estudio de lo que queremos ver en este capítulo. Pero sí, recordemos que el esfuerzo es una cantidad escalar. Las unidades para el esfuerzo, dado que está dado en newtons dividido metros cuadrados, esa relación en el sistema internacional está definido por una unidad específica que se denomina Pascal y que equivale a un newton por aplicado a una superficie de 1 metro cuadrado. Dado que al aplicar esta tensión el objeto sufre una deformación en su longitud, o sea, va a cambiar su longitud de la inicial a la final en una
digamos, en una parte o en un diferencial de longitud, vamos a definir la longitud final como la sumatoria de la longitud inicial más ese cambio de longitud al estar sometido a ese alargamiento, al estar sometido a una tensión. En realidad, este cambio de dimensiones no se da, digamos, únicamente en la longitud, sino que en realidad se puede dar en todos los sentidos. Pero generalmente lo vamos a aplicar específicamente cuando el cambio de dimensión de longitud se da mayoritariamente en una única dirección, ¿bien? Que sería, digamos, este caso que estamos estudiando. Entonces, en ese caso sí hablamos de tensión. Por lo tanto, para poder definir la deformación, como la habíamos establecido, tenemos que considerar el cambio que se produjo respecto de las dimensiones originales. O sea que es la diferencia entre la longitud final y la inicial respecto de la longitud inicial. Fíjense que los dos, digamos, las dos unidades, digamos, el dividendo y el divisor tienen las mismas unidades, por lo tanto, la deformación es adimensional. De esta manera, realizando el cociente entre el esfuerzo y la deformación de tensión, si se mantiene la proporcionalidad en ellos, se cumple la ley de Hooke y el módulo de elasticidad para las deformaciones de tensión se denomina específicamente módulo de Young y se escribe, o lo vamos a describir con la letra Y o Y mayúscula, reemplazando por digamos, los términos hallados, vamos a poderlo describir de esta manera. Como vemos, debido a que la deformación era dimensional, el módulo de Young tiene las mismas unidades que el esfuerzo, o sea que está dado en unidades de fuerza por superficie o en pascales. Mientras mayor sea el módulo de Young, esto implica que para producir una pequeña deformación se requiere un esfuerzo muy grande. Dicho de otra manera, en realidad, mientras mayor sea el módulo de Young, más nos aproximamos a ese modelo idealizado que le denominábamos cuerpo rígido. Lo mismo es aplicable exactamente cuando se produce un esfuerzo de compresión, teniendo en cuenta la relación de los signos que hemos tenido que considerar, digamos, al establecer la relación entre las dimensiones iniciales respecto de las dimensiones finales. En general, en la mayoría de los objetos en los que se cumple la ley de Hooke para la tensión, se cumple prácticamente de la misma manera para la compresión. O sea que van a tener el mismo módulo de Young para la tensión que para la compresión. Esto en general son, perdón, vamos a ir para atrás, me adelanté mucho, me fue la mano. En los materiales compuestos, generalmente esto se cumple, digamos, para materiales homogéneos. En los materiales compuestos esto es, digamos, normalmente no se cumple. Un ejemplo característico es el hormigón. El hormigón es una mezcla de distintos materiales, cemento, cal, piedra, arena, etcétera, en donde tiene digamos, una relación para la compresión muy alta, o sea, a la compresión es muy poco deformable, prácticamente se comporta como un cuerpo rígido, mientras que al esfuerzo de tensión o de tracción, como también se lo suele denominar, su módulo de elasticidad es mucho más débil, o sea que se rompe fácilmente. Por eso es que, en general, cuando, digamos, se hacen los edificios o las columnas con hormigón, para que soporten esfuerzos
digamos, de tensión, se le adiciona varas de hierro por adentro, lo que se conoce normalmente como armadura. ¿Esto a qué se debe? A que en general cuando, por ejemplo, una viga está sometida a un esfuerzo de tensión, por ejemplo, al aplicar una fuerza sobre un punto medio y estar apoyada en dos puntos, se va a producir una deformación de la misma, y si observamos o trazamos una línea media en esta columna, vamos a ver que la parte superior está sometido a un esfuerzo de compresión, o sea, las partículas tienden a ocupar una menor dimensión, es como si actuaran fuerzas laterales en cada una de las partículas de esta columna, mientras que en la parte inferior las dimensiones tienden a ser mayores y por lo tanto hay un esfuerzo de tensión en la misma. Es por eso que en general las vigas de hierro se suelen hacer con esta forma de una doble T o de I, como se le suele denominar, dado que van a concentrar los mayores esfuerzos en los extremos, por eso es que se lo dota de mayor masa, y para disminuir la masa total o la cantidad de material utilizado, en la parte central, en donde el esfuerzo es neutro, simplemente se utiliza esta parte que es un nervio y que lo único que, digamos, el único objeto de la misma es simplemente mantener estos dos elementos que son los que reciben los mayores esfuerzos. Esto mismo se aplica, como decíamos, en el caso del hormigón. Dijimos que la compresión trabaja bien, pero a la tracción no. Por eso es que se le ponen barras de hierro que responden muy bien y prácticamente de la misma manera tanto a la tracción como a la compresión. Otro caso particular del el esfuerzo y deformación es lo que se conoce como deformación volumétrica, que en realidad no es distinto de lo que vimos anteriormente, simplemente que en este caso particular se da la característica que las deformaciones en cualquiera de sus dimensiones son comparables. Entonces ya vamos a estudiar este caso particular. Vamos a denominar entonces el esfuerzo de volumen como nuevamente la fuerza perpendicular aplicada sobre el área, que en este caso lo vamos a denominar presión. Originalmente, cualquier objeto, cualquier volumen, normalmente, por el simple hecho de estar al aire, está sometido a una presión inicial o podríamos denominarlo, le denominamos, mejor dicho, la presión atmosférica. Esto también lo podríamos hacer en un cuerpo que está sumergido, por ejemplo, en un líquido. Bien, a medida, como ya vamos a estudiar más adelante, que cambiemos alguna de las condiciones, esa presión puede aumentar a través de un cambio de presión. Bien, entonces a la presión inicial, digamos, al aumentar esta respecto de la inicial hasta una presión final, se produce una deformación en el caso del cuerpo. Bien, se produce un cambio en las dimensiones, ya no solamente en una dimensión en particular, donde es más notoria, sino que se produce de la misma manera en todas las dimensiones. De tal manera que vamos a definir la deformación por volumen como el cambio de volumen provocado por el esfuerzo respecto del volumen original. Tengamos en cuenta que, como habíamos dicho, el esfuerzo es en realidad un escalar, por lo tanto, en sí la presión definida como el equivalente del esfuerzo también es una cantidad escalar y por lo tanto no tiene una dirección y un sentido específico, simplemente va a tener una magnitud. Nuevamente vemos que en el caso de la deformación es una cantidad adimensional.
Entonces, ese cambio de presión, que es el que produce o provoca ese cambio de volumen, como se produce a partir de una presión original, ¿bien? A diferencia del caso que vimos antes, en donde en realidad la fuerza original era cero, eh, vamos a reescribir entonces simplemente la deformación volumétrica como ese cambio de presión. Y la relación entre el esfuerzo y la deformación la vamos a denominar módulo de deformación volumétrica o simplemente módulo de volumen. Y digamos, desde el punto de vista analítico lo vamos a escribir de esta manera. En este caso aparece un signo menos. ¿Y esto a qué se debe? A que si la presión aumenta, o sea, la presión final es mayor que la presión inicial, el volumen se mueve en sentido contrario. O sea, el volumen pasa de un volumen mayor inicial a un volumen menor final. Entonces hay una relación inversa entre la presión, el cambio de presión y el cambio de volumen, y de ahí que viene este signo negativo. Pero siempre, debido a que este cambio de volumen es negativo, la cantidad o el módulo de volumen es siempre positivo. En general, nos sabemos en física, es más conveniente que el módulo de volumen denominar lo que se llama la compresibilidad de un determinado objeto, ¿bien? Y simplemente la compresibilidad no es otra cosa que la inversa del módulo de volumen, por lo tanto lo podemos escribir de esta manera. Las unidades de volumen, dado que están en relación a las unidades de esfuerzo y que se miden en pascales, en el caso de la compresibilidad es 1 sobre Pascal o Pascal a la menos 1. Bien, no tiene una unidad específica. En general, aquellos materiales que tienen una compresibilidad grande, o dicho de otra manera, un módulo de volumen pequeño, se cumple algo similar a lo que habíamos visto en el caso de la tensión. Mientras más grande es el módulo de volumen, menos compresible es, y por lo tanto la compresibilidad es pequeña. Si este número es pequeño, la compresibilidad es grande, o sea que es fácilmente deformable o fácilmente comprimible. Hasta acá, en general, todas las fuerzas que hemos estudiado siempre tenían una correlación con una fuerza igual y opuesta, respecto de las cuales eran colineales. Entonces, todas las deformaciones se producían, las podíamos estudiar en la misma dimensión. Me había olvidado de mencionarles. En el caso anterior, en general, el módulo de volumen suele coincidir para un mismo material con el módulo de Young. Bien, en general en materiales homogéneos, como habíamos dicho. Hay una tercera situación que es lo que se denomina el esfuerzo de corte, y esto es particularmente cuando las fuerzas ya no son colineales, sino que se aplican a una determinada distancia, por ejemplo, a una distancia h una de la otra. Estas fuerzas van a ser perpendiculares, digamos, a la dimensión esta, pero van a actuar en forma paralela a las superficies, como por ejemplo, si quisiéramos mover una caja simplemente apoyando la mano por encima e intentándola deslizar, tendríamos que tener en cuenta la fricción en cada una de estas áreas, que sería uno de los ejemplos. O simplemente dejamos fijo un punto de ese objeto y tiramos, digamos, de la parte superior de este objeto. A este tipo de esfuerzo, en donde las fuerzas no son colineales, se le denomina esfuerzo de corte. Entonces, el esfuerzo de corte, de la misma manera en que lo hemos definido anteriormente, todo el esfuerzo es una fuerza por unidad de área. En particular, en este caso, es la fuerza tangencial o paralela aplicada en cada una de las áreas, y en la deformación por corte
es la relación que existe de desplazamiento horizontal respecto de las dimensiones perpendiculares o transversales a esa deformación. Nuevamente, como ambas son dimensiones, digamos, la deformación es un número dimensional. En general, este tipo de deformación, o digamos el desplazamiento horizontal, suele ser mucho menor que el desplazamiento, perdón, que la dimensión transversal. ¿Mm? O sea, son poco apreciables. Bien, entonces, contando con estas definiciones que hemos visto, vamos a definir entonces el módulo de corte, eh, que no es otra cosa que la relación entre el esfuerzo y la deformación por corte. Reemplazando por los valores que habíamos obtenido, obtenemos este tipo de relación. En general, se puede demostrar que para la mayoría de los cuerpos, este módulo de cortes suele ser menor respecto del módulo de Young para el esfuerzo de tensión. Obviamente que estamos hablando de cuerpos sólidos, ya que en un fluido definir un esfuerzo de corte como en un líquido, en un gas, sería prácticamente imposible. ¿Bien? Entonces esto se define exclusivamente para el corte. Ello, por ejemplo, explica por qué eh, si quisiéramos romper una hoja de papel simplemente agarrándola por los extremos y tirándolas, necesitamos hacer mucha fuerza para que esta, obviamente si no tiene ninguna marca y nada que indique un punto por donde puede empezar la ruptura, tenemos que hacer mucha fuerza. Sin embargo, o una soga, ¿ver? Simplemente tiramos de una soga y prácticamente no la podríamos romper. Sin embargo, si utilizamos una tijera y considerando que cada una de las hojas de la tijera están desfasadas levemente una respecto de la otra, podemos cortar esa soga o esa hoja de papel mucho más fácilmente que si la quisiéramos romper simplemente tirándola. Obviamente que si esta deformación es proporcional, se va a cumplir la ley de Hooke y por lo tanto en realidad no estamos hablando de una ruptura. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede más allá de esta deformación que se cumple esta constante de proporcionalidad? Una de las características que tienen es que, según lo que nos explica la ley de Hooke o esta proporcionalidad, es que si nosotros retiramos el esfuerzo, se produce digamos, el objeto vuelve a sus dimensiones originales, dado que hay esa proporcionalidad entre ellos. Y esto se cumple en general para la mayoría de los materiales hasta un determinado límite. Bien, en esta gráfica que estamos viendo acá, vemos esa relación entre el esfuerzo, bien, que lo vamos a poner en este caso en el eje vertical, y la deformación, que lo ponemos en el eje horizontal. Cuando esa relación es constante, bien, es una recta, y es lo que tenemos representado hasta el punto A, desde el origen. O sea que acá, al no aplicar ningún esfuerzo, no tengo deformación, y perdón, a medida que comienzo a aplicar un esfuerzo, comienza a deformarse el cuerpo, pero siempre siguiendo una proporcionalidad. Alcanzado este punto, si comienzo a disminuir el esfuerzo, bien, comienza a disminuir la deformación, y al cesar todo esfuerzo, el cuerpo retoma la posición original, o sea que la deformación vuelve a ser cero. En este caso, esta deformación, que es reversible, implica que las fuerzas aplicadas son conservativas. Esto no es ni más ni menos que lo mismo que habíamos estudiado cuando estudiábamos las fuerzas conservativas y la energía potencial en los resortes.
O sea, lo que se cumple en un resorte en realidad es esta característica. Lo voy a deformar dentro de un límite de proporcionalidad. Esta energía aplicada, dado el esfuerzo, es almacenada como una deformación y en la medida en que cesa el esfuerzo, esa deformación tiende a revertirse, devolviendo esa energía en forma de una fuerza igual y opuesta. Que eso es en definitiva lo que hace el resorte. Ahora bien, si logramos pasar este límite de proporcionalidad, hay una zona o una región que, en donde sigue habiendo una deformación eh, a medida que se va aumentando el esfuerzo, pero ya no se cumple esta proporcionalidad, sino que sigue algún tipo de definición o de ley específica que ya no depende, digamos, digamos que no se repite en distintos materiales, sino que es específica y depende de cada material en particular. Cabe aclarar que en realidad esta relación o la pendiente, digamos, de esta curva sí es específica para cada material, pero sí se cumple el tema de la proporcionalidad. ¿Qué particularidad tiene el punto B? Es que en realidad podemos aumentar el esfuerzo hacia ese punto y si el esfuerzo es retirado, el cuerpo vuelve a tomar. O sea, más allá de que no haya una proporcionalidad, las deformaciones son reversibles, o sea que todavía en ese rango de esfuerzos y deformaciones se sigue cumpliendo que las fuerzas aplicadas son de tipo conservativo. ¿Qué sucede si siguiéramos aumentando el esfuerzo? Bueno, se va a producir una deformación que va a cumplir con una ley. Normalmente, al superar ese punto, con un pequeño incremento del esfuerzo se producen ya grandes deformaciones, con la particularidad que si llegado a un punto, como por ejemplo el punto C, yo ceso en aplicar ese esfuerzo, hay digamos, se revierte la deformación, pero hasta un cierto punto. O sea, hay una deformación remanente o una deformación permanente. A este tipo de comportamiento es lo que se le denomina comportamiento plástico. Y acá nos tenemos que referir a ese otro ejemplo o ese otro caso que habíamos estudiado, que era el de los choques. Recuerda que la relación entre un choque elástico y un choque inelástico era que en un choque elástico la energía se conservaba y esto implicaba que las fuerzas implicadas en el choque eran conservativas, mientras que en un choque inelástico no se conservaba la energía y por eso es que también en algún tipo de bibliografía se le conoce a este tipo de choques inelásticos como choques plásticos, haciendo referencia a esta deformación permanente que ocurre en los objetos. Esto es el caso típico del choque de los autos, en donde al colisionar entre sí se deforman permanentemente y en lugar de salir respetando las velocidades, normalmente chocan, pero quedan relativamente cerca uno del otro porque se produjo esta deformación permanente. Esta deformación permanente, si consideramos, digamos, el área bajo la curva, que sería el trabajo implicado en llegar hasta este punto, vemos que hay una diferencia entre el esfuerzo aplicado inicialmente y el trabajo devuelto por el material para retomar, digamos, su forma definitiva al cesar el esfuerzo. Esta diferencia entre el área contenida bajo esta curva respecto del área contenida bajo la curva inicial, esta energía es la que se tuvo que gastar en producir esta deformación permanente. Y esa es esa pérdida de energía que observábamos en los choques inelásticos. Ahora bien,
si llegamos digamos, seguimos aumentando eh, el esfuerzo, comienza una zona de deformación plástica, o sea que a medida que vayamos aumentando el esfuerzo, una vez que si lo hacemos cesar, siempre va a haber una deformación permanente distinta a medida que aplicamos distintos esfuerzos. Esta deformación es completamente irreversible y por eso se dice que se produce un ajuste permanente en el objeto o en el cuerpo. Si aún seguimos aumentando, llega un punto en donde se produce rápidamente una disminución, o sea, a estas fuerzas hay como una fractura, por eso es que el esfuerzo parece que decae, hasta que hay un punto de ruptura donde ya digamos, esta deformación ya no solamente es irreversible, sino que se produce un daño permanente en el objeto. Entonces, esta deformación plástica que habíamos dicho es permanente y en el caso del punto de fractura ya hay directamente hay un cambio en el objeto que se divide, digamos, en varios elementos. En general, si eh, esta pendiente que hemos definido entre el origen, digamos, o cuando no tenemos esfuerzo, y el punto límite de elasticidad, que lo hemos definido como punto de relajamiento también, digamos, hay una deformación relativamente grande o apreciable, decimos que estos materiales son dúctiles. Un ejemplo de materiales dúctiles es, por ejemplo, el hierro y el acero, en donde se produce, digamos, o hay un gran rango de esfuerzos y hay una gran deformación que finalmente es reversible. Esto implica que la pendiente es mucho más inclinada, digamos, hacia ese lado. En los materiales en donde esta recta o este rango es muy pequeño, ¿bien? Se denominan materiales quebradizos, como por ejemplo las cerámicas, el vidrio, etc. O sea que eh, si se le aplica un esfuerzo relativamente importante, la deformación que se produce es poca. Sin embargo, al aumentar el esfuerzo, rápidamente pasa al punto de fractura y por eso es que se rompe o se quiebra. Bien, entonces ese tipo de materiales los denominamos en general como quebradizo. El esfuerzo de rotura, que es característico también para los distintos tipos de materiales, también se le denomina resistencia al límite del material y es el tipo de esfuerzos que se realizan o ensayos que se realizan, digamos, para caracterizar los distintos materiales que se aplican en la industria. Hay ciertos materiales que tienen un comportamiento que difiere levemente de este material, de este comportamiento que hemos visto. Bien, por ejemplo, en el caso de los elásticos a base de caucho o de látex, bien, eh, tenemos una deformación que no necesariamente es una línea recta, pero que a medida que vamos aplicando el esfuerzo tiene una gran deformación. Bien, fíjense que en el caso anterior hablábamos que la deformación era pequeña, menor al 1% en el límite elástico, mientras que acá, por ejemplo, en el caso de una banda elástica de caucho, de látex, la deformación suele ser muy importante. Mientras no superemos el límite elástico, una vez que cesamos con el esfuerzo, este vuelve a su dimensión original, pero con una salvedad. El camino de retorno es distinto del camino que siguió o los distintos estados que se alcanzaron hasta el máximo esfuerzo aplicado. Hay una diferencia, nuevamente, como vemos, en el área contenida bajo la curva.
Bien, este tipo de diferencia que hay acá implica que existe una determinada cantidad de energía puesta en juego en producir la deformación que luego no es devuelta completamente por este material. O sea que, por ejemplo, en las bandas elásticas, en realidad no podemos hablar de que los esfuerzos sean completamente, o las fuerzas sean completamente conservativas. Esto es muy notorio, por ejemplo, si nosotros dejamos caer una pelota plástica, ¿bien? O una pelota de goma, en donde vemos que cuando rebota nuevamente hacia arriba no vuelve a alcanzar la altura desde la cual se la había lanzado. Entonces eso implica que hay una pérdida de energía, o sea, esa energía cinética con el que llega al piso, de alguna manera algo se pierde y la energía potencial definitiva que alcanza es levemente inferior. Entonces, este tipo de energía, en realidad, en este tipo de materiales, se suele asociar con pérdidas debidas a fuerzas de fricción internas, y sabemos que las fuerzas de fricción son no conservativas. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, en realidad a que estos materiales tipo látex están compuestos de cadenas moleculares largas, y la interacción entre ellas hace que este material se comporte de esta manera muy deformable. Pero ello implica que hay una fuerza de fricción interna entre estas moléculas, y esa es esa energía que se pierde. Si nosotros produjéramos esta deformación de ida y vuelta muchas veces, pasado un cierto tiempo, si tocamos, digamos, ese material, lo notamos que se ha calentado, y esa energía ya la van a estudiar en física 2, ese calor, digamos, que percibimos, ese incremento en la temperatura se debe fundamentalmente a que esas fuerzas de fricción o esas energías no conservativas han aumentado la energía interna, como la habíamos definido anteriormente, de ese material. A este tipo de comportamientos en donde existe esta diferencia de energía se la denomina normalmente histéresis elástica. Bien,